Entonces, venga, empezamos aquí con esto. Vamos a ver si giramos aquí la vista. Aquí. Venga. Habíamos hablado el otro día de los planos que teníamos que hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ver ejemplos de ese tipo de planos que necesitamos. Habíamos dicho que en orden serían el plano de situación, el plano de planta, simplemente una planta del local donde se suelen poner las superficies por el tema de las ocupaciones y demás del reglamento. Luego, el plano de planta con receptores, que es este que vamos a ver primero, que tenemos aquí. Luego tendríamos el esquema unifilar, ¿vale? Todo, cuando digo esquema, podría ser esquemas, dependiendo de la instalación. Es decir, hay veces que tengo un edificio o una instalación que está en un edificio con varias plantas y cada planta la represento en un plano de planta, ¿no? Valga la redundancia. Y por lo tanto tendré tantos planos de planta con receptores como planos de planta tenga. Eso me va multiplicando el número de planos. Esquema unifilar. El esquema unifilar puedo meterlo todo en una hoja, pero hay muchas instalaciones donde necesito más de un plano, más de una hoja para meter todo el esquema unifilar. Entonces lo que se dibujan son unas líneas de estas con flecha, como en los esquemas que utilizamos nosotros en otros módulos, y paso a una segunda hoja del mismo plano donde continúo con el esquema unifilar. Eso es básicamente los planos que necesito para un proyecto. A mayores se podrían poner más. Hay veces que se ponen detalles de cableados de determinadas zonas, por ejemplo, pues no sé, de un conmutador de una caldera y cosas por el estilo, que a veces se representan en planos aparte, ¿no? Pero bueno, a mayores es más o menos lo que necesito. Entonces, el plano de planta con receptores. Bueno, el plano de planta es simplemente este plano sin poner los receptores. Se suele añadir muchas veces a lo mejor mobiliario para dar una idea de dónde voy a utilizar la energía eléctrica, de qué electrodomésticos hay, por ejemplo, si es un bar, pues cómo están situadas las mesas, o cuál es la idea genérica de situación de las mesas, ¿vale? Porque eso influye luego a la hora de determinar el alumbrado, por ejemplo, cómo lo voy a situar. Luego, en el plano de planta con receptores, ese mobiliario muchas veces se omite porque lo que hace es enturbiar la vista, lo que hace es dificultar que yo pueda interpretar bien el plano. Bueno, esto sería un bar, ¿vale? Esto sería un bar. Lo primero que nos puede llamar la atención o que hay que fijarse del plano. La leyenda que aparece aquí. ¿Vale? No toda la simbología que voy a utilizar está normalizada. Entonces lo que hago es un cuadrante que pongo en un lado del plano donde voy a explicar qué simbología he utilizado. Los símbolos tienen que ser los mismos utilizados sobre el plano de planta y además tienen que estar al mismo tamaño, ¿vale? Los mismos y al mismo tamaño. Como tenemos, por ejemplo, aquí diferentes tipos de iluminación, tenemos tres distintos, ¿no? Un proyector exterior LED de 30 vatios, un plafón LED de 9 vatios y un plafón LED de 20 vatios. Pues se distinguen mediante la simbología. De esa manera, el instalador ya va a saber en qué parte tiene que instalar cada tipo de alumbrado que tiene la instalación. El símbolo, por ejemplo, del cuadro general de mando y protección y el interruptor unipolar, esos están normalizados. Y luego para el alumbrado de emergencia, pues dos tipos, ¿no? La permanente y la no permanente. Los distingue ahí con esa letra P. Este símbolo tampoco es de los normalizados. Pero bueno, yo lo pongo ahí y ya queda claro, ¿no? Para el que interprete ese plano lo que es cada cosa. Caja general de protección y módulo de protección y medida también son normalizados. Estos no tienen más. Bueno, y luego lo que hago es ir situando toda esa simbología sobre el plano. En este caso es una instalación de un bar muy sencillo, tiene la zona de barra, ¿vale? Tiene una pequeña zona aquí de almacén, donde tiene una nevera, tiene neveras, un termo, ¿vale? Para calentar agua. Luego una zona de baños, todo lo que es la zona de barra con sus receptores. Como veis en un bar, pues no hay que ser tacaño con las tomas de corriente porque hace falta conectar muchas cosas. Sobre todo en la zona de barra, pues hacen falta muchas cosas, ¿vale?
Luego aquí detrás, todo este grupo que hay de interruptores, esto es un cuadro de encendidos. ¿Vale? El típico cuadro de encendidos que tengo detrás de la barra. Aquí está en un extremo, pero está más o menos detrás de la barra, entre la barra y ese pequeño almacén que tiene el bar. Y es donde centralizo los encendidos de los diferentes circuitos. ¿Vale? En este caso los va dividiendo o los va llamando con S5, S6, ¿vale? Y luego las lámparas que dependen de ese interruptor les da la misma nomenclatura, para que quede claro sobre qué lámparas o sobre qué puntos de luz actúa cada uno de los interruptores que tengo ahí. ¿Vale? Bueno, eso es la idea un poco de lo que hay que hacer. En este plano, por ejemplo, hay uno que he hecho en falta aquí, que es el pulsador este. Hay uno que no está representado en la leyenda, que es este pulsador que está como cubierto en totalmente negro, que este es el típico pulsador temporizado, ¿no? Que se pone en los baños. Tiene pinta de ser el típico capacitivo, ¿no? Que es una plaquita que le doy con el dedo y tiene un tiempo y luego se apaga. ¿Vale? Es este de aquí, que no está en la leyenda, pero bueno, debería de estar. Igual que la iluminación del baño, que tampoco parece que esté, tampoco está la del baño, ¿vale? Bueno, los enchufes me da igual porque están normalizados, pero el pulsador este con todo relleno en negro tengo mis dudas, y la lámpara creo que no está, ¿vale? Pero bueno, son problemas menores eso. El que lea el plano de así todo lo va a saber interpretar, pero bueno, hay que intentar que todo lo que yo meta, aunque esté normalizado, ya que voy a hacer una leyenda, pues meterlo todo ahí, ¿vale? Bueno, aquí veis que este bar tiene una columna también en medio, lo dibuja como una línea un poco más gruesa porque es un elemento de la construcción. En el tema de los grosores de línea es importante distinguirlo bien para que no haya dudas. Aquí el plano está en colores, pero luego esto, si se imprime en papel, se va a imprimir en 2 dimensiones. Digo, bueno, aparte de en 2 dimensiones, en color negro todo. O como muchas veces se mete escala de grises. Lo normal es hacerlo completamente en negro. Entonces se va a ver todo en negro. La única distinción así visual que voy a tener más potente va a ser el grosor de línea. Veis que la barra, por ejemplo, aquí la dibuja en un grosor más fino porque es parte del mobiliario. Realmente, aunque bueno, las barras, según como sean, puede ser un elemento constructivo también. Vale, con el tema del plano de planta, de lo que son las paredes, tampoco hay que comerse mucho la cabeza, ¿vale? Normalmente este plano lo voy a hacer a escala 1:1, es decir, voy a dibujar directamente en medida real, y luego, si nos funcionase el AutoCAD, pues os enseñaba los formatos que tengo, cómo se pasa. En cuanto lo tengamos operativo, os lo enseño, ¿vale? Para poder empezar a trabajar en ello. Yo no sé si vosotros tenéis el AutoCAD, pero yo desde luego en el ordenador así que no tengo, ni con licencia ni sin licencia, lo han borrado y no tengo ninguno. Pero bueno, en cuanto lo tengamos empezamos a trabajar todo eso. ¿Vale? Hoy, si conseguimos tener una idea de cómo son los planos que tengo que hacer, pues bien. Veis que aquí en el elemento constructivo sí que distingue pues una ventana o escaparate que tiene en esta zona. Al poner aquí estas líneas por el medio del tabique, esto indica que es una ventana. Ventana o un escaparate, vamos. Lo que sea. En este caso, como no se ve la otra dimensión en altura, pues no sabemos si es un escaparate hasta abajo, es una ventana más pequeña. Vale. Este es un ejemplo. Vamos a ver más. Vamos a ver este, por ejemplo. Sí, eso lo comentamos luego. Venga, otro, por ejemplo, del mismo tipo. Vale. Este, como veis, tiene ya más cosas. Es una instalación también más grande. ¿Vale? En este caso, tiene aparte de suministro eléctrico, tiene suministro de gas. Y bueno, lo representa allí también en el plano.
¿vale? Representa porque yo voy a actuar en la instalación, voy a tener un corte de la entrada de gas y demás, por eso me lo pone ahí. ¿Vale? Tenemos un detector de gas, estoy en la parte de la derecha de la leyenda, ¿no? Del plano de planta con receptores. Veis una pantalla LED de 60 por 60, que bueno, hace un símbolo ahí de esa pantalla LED. Un detector de gas, que tampoco está normalizado ese símbolo, la central de gas, electroválvula. Luego uno normalizado, que es el interruptor unipolar. Un alumbrado parecido al símbolo que aparecía en el otro, un proyector de LED. Alumbrado de emergencia permanente y, bueno, diferentes tipos de alumbrado, ¿no? Veis que distingue entre un punto de luz exterior, la pantalla LED de 50 por 50 anterior, luminaria fluorescente, un óculo, plafón empotrado. ¿Ves? Tiene 6 tipos distintos de alumbrado. Todos los distingue con símbolos diferentes. Bueno, la agrupación de encendidos. En el otro plano no lo ponía de esta manera, pero se puede poner también con el símbolo de un par de interruptores dentro de un cuadrado, ¿vale? No tengo por qué representar todos los interruptores que tengo. Con poner un par de ellos y meterlo en un cuadrado, ahí indico los encendidos. Luego sí puedo poner al lado la leyenda con todos los encendidos que tengo, S3, S4, S5, lo que sea, ¿vale? Bueno, y vamos a ver un poco el plano de la instalación, a ver lo que tiene. Vale, aquí la parte de la entrada, donde está situado el contador de electricidad, que nos indica ahí que está hacia abajo de la escalera, ¿no? Estaría. En este caso, cuando ponen un símbolo de la escalera, que es esto que aparece aquí con líneas discontinuas, la flecha hacia abajo me está indicando que esa escalera o bien es de subida o bien es de bajada, pero que recorriéndola es donde voy a tener, en este caso, lo que me indica a la derecha, que es el contador eléctrico, ¿vale? Y luego la entrada propiamente de la instalación, ¿vale? El cuadro general de mando y protección, encendidos centralizados, una zona de barra ya justo a la derecha, ¿vale? Una barra en este caso pequeñita, pero con lo pequeñita que es, veis que ya hay unas cuantas tomas de corriente. Bueno, ¿por qué? Pues porque tiene un botellero, tiene un lavavajillas, tiene la cafetera, tiene un equipo de música, ¿vale? Tiene unas cuantas cosas por ahí. Tiene el aparato de echar la cerveza, el caño ese de la cerveza. Bueno, en un espacio muy pequeño, normalmente en los bares, en este tipo de instalaciones, hay un montón de receptores. Hay que intentar, cuando se hacen estos planos, no superponer las leyendas con los elementos de la construcción o con otras líneas del dibujo. ¿Veis cómo aquí se ha intentado, pese a que hay muchos receptores y están muy juntos, que los letreros se puedan interpretar? Vale más hacer lo que se hace aquí, que es recurrir a abreviaturas, que no pisar letreros con otras líneas, porque eso dificulta luego que se pueda comprender bien lo que se está leyendo en el plano. Entonces, mejor abreviatura. ¿Veis cómo el C15, C14 no está sobre la línea, está entre las dos líneas, de tal manera que no hay superposición, igual que las tomas de corriente? Pensar que en un plano de estos también el sitio donde yo dibujo es un sitio aproximado. Es el instalador el que va a decidir finalmente dónde lo va a poner. Yo no necesito aquí acotar a cuántos centímetros va a estar del borde de la barra la toma de corriente, ¿vale? Simplemente el instalador, con este plano que sí que está hecho a escala, viendo más o menos dónde yo dibujo las tomas de corriente, pues sabe, o él sabrá en la instalación dónde las pone, dónde las tiene que poner, ¿vale? Venga, más cosas. Ahí tendríamos la cocina, que como es lógico, pues tiene también un montón de tomas de corriente, un montón de usos, ¿vale? Tiene una campana extractora, tiene un detector de gas, luego tiene en las freidoras tomas de corriente de las de 25 amperios, ¿vale?
Tiene un robot, tiene un montón de cosas. El alumbrado ese de los plafones, de las pantallas, que diga, perdón. Si paso a la sala principal, pues veis cómo va, indicando en este caso en una línea de trazos las luminarias que forman parte del mismo encendido. S1 por un lado y S2 por otro. Eso se puede poner o se puede suprimir. En este caso, como no estorban, pues se ponen y no pasa nada. Si me estorbasen mucho porque tengo muchas cosas por el medio, pues vale más no poner esas líneas. Simplemente con la leyenda S1, S2, yo ya sé que se refieren a uno de los dos encendidos. Bueno, veis un poco la idea, ¿no?, de cómo se va poniendo. También en el exterior, cuando tengo alumbrado exterior, pues los proyectores que hay ahí sobre el cartel, que son S4, y esos dos óculos exteriores que están sobre la pared, que también son del encendido S4. Eso va todo junto. Luego la zona de baños. En este caso el detector pues lo dibuja de otra manera distinta al plano anterior, pero como aparece en la leyenda no hay ningún problema. ¿Vale? En este caso, en vez de ser de los de pulsar, es un detector de presencia. ¿Vale? Pones a doble elipse con la DET escrito en el medio. En este caso no hay pulsador, sino que es por presencia. Bueno, una parte de almacén, tomas de corriente para los arcones y demás. Fijaros cómo va separando las tomas de corriente por circuitos. ¿Vale? Aquí, cuando yo hago la versión definitiva de este plano, el unifilar lo tengo que tener ya claro. ¿Vale? Y alguien me dirá, vale, pero nosotros entonces, ¿por qué lo vamos a hacer antes? Bueno, porque estáis ya con el tema de los cálculos, ya los tenéis avanzados y al final no pasa nada. Como trabajamos con el AutoCAD, hacemos una primera estimación de circuitos, una primera división, y luego si hay que retocarlo, una vez hecho el unifilar, se vuelve atrás y se retoca, no pasa nada. ¿Vale? No es como dibujar un plano antiguamente, que hay que dibujarlo en tinta. Aquí podemos volver atrás todas las veces que queramos. Entonces, una vez que lo hagamos, vamos a hacer una primera distribución de circuitos. Muchos ya los voy a tener claro porque son receptores que tengo que utilizar de manera imprescindible, sí o sí, entonces no hay problema. Otros a lo mejor tengo dudas. Con el alumbrado se suele tener más dudas hasta el final. Vale, ¿veis la idea, no? Son todos por un estilo. Vamos a ver alguno más. Bueno, una cervecería. Este es un plano ya más grande. Fijaros que esta instalación tiene un mayor tamaño. Nuevamente, como siempre, a la leyenda. Echamos un vistazo a la leyenda. Aquí, pues, alumbrados nuevos y distintos, ¿no? Una lámpara colgante LED de 3×9, una tira de LED de 20 vatios. Este tipo de simbología muchas veces lo tenéis en los catálogos de los fabricantes de luminarias. Os representan ellos su propio material de esa manera, pero muchos de ellos no están normalizados. ¿Vale? Pero no pasa nada, los meto en la leyenda. Si los meto en la leyenda y uso los mismos, no hay problema ninguno, porque no hay lugar a duda. ¿Vale? Y otros que ya salían en los planos anteriores. Los alumbrados de emergencia, el proyector ese de 30 vatios, los detectores. Vale, y vamos a la instalación. Este tipo de instalación, por ejemplo, tiene un alumbrado más de tipo localizado. Están muy juntos porque son óculos los típicos que tienen un ángulo de luz muy corto, ¿no? Pues a lo mejor tendrán 50 grados como mucho de luz, ¿vale? Estos óculos suelen tener entre 30 y 60 grados. Entonces, para dar un nivel de iluminación adecuado, tengo que situarlos muy pegados unos a otros. ¿Vale? Veis aquí en esta zona de público cómo están todos por ahí pegados. Ahora miramos si hay otro plano, porque, no sé, así a simple vista, veo esta zona de aquí en medio de la zona de público muy vacía de luz. Pero bueno, probablemente es que haya otro plano donde haya más cosas. ¿Vale? O porque esta zona está pensada para poner mesas solamente por la parte exterior, por el perímetro de la sala.
y en el centro no va a haber mesas, que también puede ser. Habría que ver la instalación real cómo está determinada. A la hora de poner luz, lo que tenéis que pensar es en ese uso que va a tener cada uno de los espacios. ¿Vale? Si es un espacio, por ejemplo, de público como en un local de estos, pues voy a intentar poner la iluminación donde dé buena luz a las mesas que yo voy a poner. Tendré en mente cómo va a ir situado el mobiliario que tengo en esa sala. Y en función de eso, pondré la luz. ¿Que lo voy a hacer todo uniforme? Pues puedo ir algo como lo que tenéis aquí en esta otra zona de público. Fijaros que aquí están todos los óculos más o menos repartidos de manera uniforme. De tal manera que aquí sí que voy a conseguir más o menos tener la misma iluminación en todo el espacio. ¿Qué pasa con poner los óculos tan cerca de la pared? Que alguien puede también preguntar. Bueno, esto tiene una razón, es aprovechar la luz reflejada de la pared también para dar luz. La luz no solo llega directamente en un espacio de este tipo por los óculos, sino que llega también reflejada de las paredes. Entonces, los óculos que se ponen cerca de las paredes tienen esa misión, esa función, que es producir luz también o aportar luz por rebote en la pared. Para ello tengo que tener una pared que esté pintada de un color claro, ¿vale? Con una pared oscura no funciona. A la distancia a la que están aquí te la va a dejar igual, ¿eh? No es esa cuestión tanto como... Con los óculos el tema de las sombras a que dejan es impepinable. Eso, salvo que lo pegues al lado de la pared, te digo eso porque son óculos estos de un ángulo, a la distancia a la que están son de un ángulo muy pequeño. Entonces, a la distancia a la que están, que fíjate que más o menos es la mitad de la distancia a la que están entre ellos, te va a dejar marca en la pared seguro. Pero bueno, vas a aprovechar de todas maneras, pues de 3/4 de pared hacia abajo probablemente el reflejo para que pueda producir luz. De esto hay programas que te calculan donde puedes poner, normalmente suelen ser de fabricantes de luminarias, donde tú metes un modelo de luminaria, haces un plano aproximado de lo que es la planta del local y él te saca las curvas de iluminación, donde puedes ver más o menos el nivel de iluminación que consigues en toda la estancia. ¿Vale? Sabéis que también por las normas de edificación hay unos mínimos ahí de niveles de iluminación. Bueno, aunque en este tipo de locales muchas veces también es lo que se requiera, ¿no? Lo que se quiera en cada caso. En otro tipo de locales de, no sé, usos industriales, de oficinas y tal, ahí sí que hay, por normativa, unos niveles de iluminación que tenemos que conseguir. Aquí, en cuanto a los niveles de iluminación, lo que sí afecta a la normativa es el que van a producir las emergencias. Ahí sí que el reglamento me pone qué nivel mínimo tiene que haber en las zonas de paso para la evacuación y demás. ¿Vale? Las emergencias, fijaros que se está poniendo en las zonas de paso, ¿no? En las puertas, bueno, es donde se va poniendo todo eso. Bueno, veis un poco la idea, ¿no? En este caso, este plano es solo de iluminación, ¿vale? Fijaros que aquí no hay tomas de corriente. Cuando tengo una instalación con muchos receptores, como es el caso, si yo meto ahora aquí las tomas de corriente, se me va a pisar todos los símbolos unos con otros. Entonces, puedo hacer un plano para unos circuitos y otro plano para otros circuitos. Se suele separar iluminación de la parte de fuerza. Bueno, vamos a ver si encontramos el otro plano. Vale, aquí tenemos otro plano de la misma instalación con tomas de corriente y receptores. ¿Vale? En este caso la leyenda es la del anterior, pero estos receptores que hay aquí no aparecen. De todas maneras, todo lo que está usando en este plano está normalizado, son símbolos normalizados, con lo cual no haría falta la leyenda. ¿Vale? Se interpretan todos correctamente. Símbolo de un motor, en este caso te indica con una palabra para qué es. En este caso tiene varios split por ahí, que son para el aire. Tiene un motor de persiana, tiene una ventilación por impulsión también, que lo pone, todos ellos con el símbolo de un motor. Porque al final la carga eléctrica, el receptor que yo tengo en esa parte de la instalación, es un motor.
¿vale? Es lo que es relevante eléctricamente. Y luego fijaros qué cantidad de tomas de corriente, ¿vale? De diferentes amperajes de acuerdo con el receptor que tengo que alimentar. ¿Veis? En la barra pues es una zona de una alta ocupación, no tomas dobles, hay unas cuantas, auxiliares para microondas, lavavajillas o lavaplatos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Veis la idea? Con esto, en una instalación real no se puede ser tacaño, es que le van a hacer falta al usuario tener todas esas tomas. ¿Que son dinero los mecanismos? Sí, pero es que es para lo que es la instalación, si no los pongo... El C28 es una toma SUCO de 16 amperios normal, pero doble, con 2 tomas. Ahí va a llegar una única línea, fase neutro-tierra, que me va a alimentar las 2 tomas, y están cosidas entre sí, en paralelo. Sí, 2 cajas universales pegadas y el típico mecanismo doble, en este caso con 2 tomas de corriente. Las pone una encima de otra, pero estarían alimentadas por una única línea que les llega a las 2 y van en paralelo. Hasta 3 se pueden poner, ¿vale? Más de 3 no, con la misma línea. Por eso la representa una encima de otra. ¿Y las tomas de tipo USB cómo se marcan ahí? ¿O son iguales que el enchufe? ¿El qué me dices? Los múltiplos de los que traen dos tomas de USB y el enchufe, ¿se marcan igual o no? Podrías marcarla, sí, perfectamente. Puedes marcarla perfectamente. Yo le añadiría un símbolo ahí distinto al USB para que quede claro. Le pondría el símbolo del USB, que hay un símbolo normalizado de ese sistema, le pondría el símbolo del USB y lo pondría en la leyenda. ¿Sabes cómo es el símbolo del USB, no? Bueno, lo buscas por ahí que está, sale cualquier aparato USB que compras que tiene una conexión te aparece. Y si es, por ejemplo, una toma que combina, porque hay algunas que te viene la toma de corriente y el USB la misma, la toma de corriente 230, pues lo pondría uno al lado del otro. La toma de corriente con el símbolo de USB al lado. Vale, pero veis, bueno, yo lo que quiero que quede claro de hoy es que no hay que ahorrar en tomas, ni hay que poner lo que haga falta. ¿Vale? Veis que aquí, en esta zona, que es la zona de barra y la zona del office, pues hay un montón de cosas. El office, que es como si fuese, entre comillas, una pequeña cocina, ¿no? Por las cosas que tiene. Bueno, es una cervecería que no va a tener una cocina industrial como tal, pero bueno, tiene un horno, tiene un vitro, tiene una pequeña plancha, freidora, bueno, que se van a poder cocinar ciertas cosas, ¿vale? El termo detrás, las máquinas de aire acondicionado que están por la parte trasera, con un motor también representadas. Venga. Y aquí veis el unifilar que se corresponde con eso. Bueno, uno de ellos, porque continúa. Esquema unifilar 2 de 2, tiene 2 unifilares. ¿Veis en la parte de arriba cómo hace la continuación? Esquema unifilar 2 de 2 y pone una flecha que va hacia el plano 6. Este sería el plano 5. Los planos tienen que ir numerados todos en el cajetín, en orden. Esta es la parte del primer plano unifilar, donde pone dibuja la centralización de contadores, que no es parte de la instalación, pero la dibuja para que se vea que llega directamente desde allí la derivación individual, que sí es parte ya de la instalación. Pone su composición, unipolares bajo tubo, 4 por 25 milímetros cuadrados, más una tierra de 16, el tipo de cable, H07Z1K, y la longitud, que son 18 metros. ¿Por qué hay que indicar la longitud? Pues para luego los cálculos de la caída de tensión, que tenga sentido. El interruptor general automático, en este caso nos vamos al máximo de baja tensión,
en estas instalaciones. ¿Vale? El máximo que tenemos para los interruptores generales normales, digamos. Ya pasaríamos luego a uno de tipo de caja moldeada, de estos más grandes. Luego, colgado de las protecciones diferenciales, y ya va agrupando los circuitos ahí en los diferenciales. Indico la composición, 2x40 de 30 miliamperios. ¿Vale? Fijaros que tengo una instalación que es trifásica, pero voy sacando diferenciales monofásicos. Ahí hay que intentar ir haciendo un reparto de cargas, ¿no?, entre las tres fases a la hora de hacer esas líneas. Sí, en este faltaría indicar, eso vendría bien, el ir indicándolo. Lo pondríamos por aquí, donde el diferencial pondríamos R, S, T, o línea 1, línea 2, línea 3. ¿Vale? En este caso, veis que los circuitos son todos unipolares porque pone 2 por en todos, ¿no? En este caso tengo uno de 40 amperios y las cargas que están colgadas de él sumarían, imaginando o pensando que fuese un coeficiente de simultaneidad 1 y utilización 1, llegarían como mucho a 20 amperios. Con lo cual vamos bien, ¿no? No supero los 40 amperios que tiene el diferencial, con lo cual no habría mayor problema. Algo similar en el segundo. Estos 4 primeros circuitos pues pertenecen a la zona de alumbrado. Sería el primero de ellos, alumbrado y seguridad, zona de cocina, alumbrado y seguridad, zona público, alumbrado y seguridad, zona público también el siguiente, y el otro, zona público y barra, ¿vale? Y bueno, así va dividiendo todos los alumbrados. Es conveniente, por ejemplo, pues dividir el alumbrado exterior que no coincida en el mismo diferencial que alumbrado de la zona de público, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si hay problemas de derivaciones y demás, donde primero van a aparecer es en lo que está la intemperie, en el alumbrado exterior. Y entonces, si tengo un diferencial que me va a saltar continuamente porque tengo un problema en el alumbrado exterior, pues no quiero que me haga saltar circuitos de los de dentro, ¿no? O que me elimine alumbrado del que tengo dentro. En este caso, pues afectaría, creo que a la zona de baños solo y al alumbrado exterior. Zona de aseos, ¿vale? Vale, veis cómo va dividiendo. Aquí añaden el alumbrado exterior, como lleva un interruptor horario para su encendido, pues lo indica ahí, ¿no? Vale, estos de aquí ya serían trifásicos. Hasta aquí todo lo que son los circuitos de alumbrado son todos monofásicos. Pasa a la parte de fuerza donde ya tiene circuitos trifásicos, ¿vale? Si vemos los de alumbrado, bueno, va sacando, si saco el primero a línea 1, el segundo a línea 2, línea 3, línea 1, no están equilibrados 100%, pero bueno, más o menos. La línea 3 y la línea 1 quedarían ahí con un poco más. Pero bueno, luego también depende en la realidad de la utilización que tenga cada circuito, ¿vale? Fijaros otro detalle también del unifilar que es útil. Fijaros cómo indica los encendidos, con la S, esa que aparece ahí, ¿vale? Dentro del circuito 2 tengo los encendidos 2, 5 y 11. Dentro del circuito 3 tengo los encendidos 1, 6 y 10. Dentro del circuito 4, los encendidos 3, 4 y 12. ¿Vale? Y así veis cómo va indicando en todos los encendidos que tengo. Bueno, hace los cálculos, potencia nominal, potencia de cálculo, potencia máxima admisible, que es 2300 porque va con el de 20, con el de 10, ¿no? 10 por 230, 2300. Vale. Y en la parte de fuerza ya, lo mismo con circuitos trifásicos. Una comprobación que tengo que hacer. Que la suma de las corrientes que tengo aguas abajo, si sumo los calibres de los automáticos, no me supere el calibre del diferencial. ¿Vale? Si lo superase, tendría que poner una protección magnetotérmica para este diferencial.
para protegerlo, ¿vale? Porque podría darse el caso de tener más corriente que la que soporta el diferencial y eso tengo que evitarlo. Todo elemento de la instalación tiene que estar protegido y el diferencial también. En este caso, si vais haciendo sumas, veis que no supera, ¿no? En este tendría 36 y el diferencial es de 40. En este tengo 36 también y el diferencial es de 40, con lo cual voy bien. Y en los demás, pues andaba por 30, por 20, con diferenciales de 40. Bien, y este sería el segundo plano del unifilar. ¿Vale? Que nos llegaría del otro, ¿no? Indica de dónde viene, del esquema unifilar 1-2 del plano 5 y sigue dividiendo aquí circuitos, ¿no? Luego tengo los receptores de fuerza que son monofásicos. ¿Vale? Y estamos en lo mismo. En este caso, fijaros que está dibujado de esta manera para indicar cómo los voy cogiendo de cada fase. Aunque no me pone línea 1, línea 2, línea 3 o RST, bueno, yo del esquema interpreto que los dos primeros los va a coger de la primera línea, porque en este caso el diferencial que utiliza es tetrapolar, es de trifásica. Los dos siguientes los coge de la fase del medio y los otros dos de la otra, ¿vale? Fijaros que si hago la suma, tendría en la primera línea 26, en la segunda línea 32 y en la tercera línea 32. No supero en ningún caso los 40 amperios por polo que tiene ese diferencial. Por lo tanto, está protegido. Venga, ¿hay preguntas hasta aquí, dudas? No sé qué modelo de unifilar hicisteis con Pedro, no sé si ponéis toda esta información, o menos, o más. Es más o menos lo mismo que habéis visto, supongo. ¿Qué? Esta tabla con el del unifilar, con el Excel que estáis haciendo para la instalación, ese Excel con tablas dinámicas, toda esta información la vais a sacar de ahí, la vais a tener, ¿vale? Todo lo vais a tener en ese Excel, es reflejarlo aquí también. Ya veremos si hay alguna manera de hacerlo directamente desde el Excel. Seguramente la hay, pero bueno, hay que ver la manera. Yo ahora bote pronto no lo sé hacer, pero seguro que hay una manera de combinarlo para que, si no, bueno, sería entrar y teclearlo, tampoco copiarlo del Excel, tampoco sería mayor problema. La longitud del circuito. Al más alejado. Al receptor más alejado siempre. Los cálculos que os pone el reglamento, creo que además hace referencia al reglamento de manera literal a que siempre se considera el receptor más alejado. Para que haya tensión, consideras la potencia concentrada en el punto más alejado y a partir de ahí calculas. Así es como se suele calcular. Entonces esos 20 metros pues serían del que esté más lejos de... Bueno, algunos de estos como tienen un único receptor pues es donde está, ¿no? Pero en alumbrado, por ejemplo, sería el punto de luz que tengas más alejado. Es un cálculo simplificado, se hace así para hacerlo más sencillo. Bueno, ¿veis la idea, no? Venga, vamos a ver otra. ¿Qué tipo de instalaciones tenéis? Peluquería. ¿Qué más instalaciones tenéis? Zapatería, tienda. Cervecería, ya lo vimos. ¿El qué? Vale, vamos a buscar alguna de esas. Vamos a ver este, un hotel rural.
Bueno, aquí veis que ya tenemos un formato de plano considerable, ¿no? Porque es un edificio que en este caso tiene 4 espacios o 4 plantas distintas. ¿Vale? Son 3 plantas y una de ellas tiene como 2 espacios. Bueno, vamos a echarle un vistazo. Primero al plano de planta. Primero vamos a ver qué tiene por aquí. Bueno, los cuadros, lámparas LED, pantalla, el alumbrado de emergencia, la agrupación de encendidos, esto ya no salía en los anteriores. En este caso mete un pulsador inalámbrico, que antes no lo teníamos. Nuevos símbolos de diferentes tipos de óculo, los distingue por potencias. Fijaros que ahí, pues bueno, tiene 3 modelos distintos de óculos y los distingue, pues para que el instalador sepa dónde poner cada uno. Lo cual está bien. Bases de enchufe, la trifásica, la monofásica, ¿vale? Bueno, en este caso hasta un interruptor con potenciómetro tiene. Bueno, este tiene muchas más cosas, no es una instalación mucho más compleja que las anteriores. Indica además con leyendas dónde están los cuadros, ¿vale? Tiene un subcuadro para el bar, otro para el cuarto de caldera, alumbrado por tira LED aquí alrededor de la barra. Veis que como en todas estas instalaciones pues hay un montón de encendidos ahí. En este caso las tomas de corriente, estas que pone aquí, están también cosidas. Lo que pasa que por conveniencia del dibujo, en vez de dibujarlas una encima de otra, se dibujan una al lado de otra. Pero eso es por el tema de no superponer. Así todo, pues hay alguna que se superpone ligeramente, pero más o menos se intenta siempre dibujar con esa claridad de no superponer líneas. ¿Vale? Un montón de tomas auxiliares en la zona de público. Si nos vamos al otro espacio de la planta baja, pues tengo un salón, un comedor, hay detección de presencia, diferentes tipos de alumbrado. En la zona del comedor pues hay una cocina ahí donde tiene detección de gas. Bueno, cocina no, es como un office donde tiene, pues ¿qué tendrá? La central de gas, tiene frigorífico, congelador, lavaplatos, aparatos diversos. ¿Vale? Aseos, un aseo y un baño. Cuarto de lavadora. Alguien de aquí está haciendo uno de estos, ¿no? ¿Quién estaba haciendo el hotel rural? Varios. ¿Y cuántas habitaciones tenéis? 4. O sea, es pequeñito, pequeñito. Dos. ¿Es un piso patera casi o qué? Para rentabilizarlo tienes que meter 15 en cada uno, cada habitación o qué? Ah, vale, que es algo línea exclusivo, ¿no? Bueno, aquí tenéis la planta bajo cubierta. Bueno, tendría que mirar la memoria para ver exactamente qué es esta zona que tiene, porque no acabo yo de ver qué es lo que hay aquí. Aquí lo que hay es un bajo cubierta y bueno, van marcando las alturas del techo, ¿no? 1,50, 1,90, es el típico tejado que lógicamente va con una caída. Pero no sé si esto es una habitación o no parece. Bueno, sí, es una habitación, sí, porque tiene el baño aquí.
Esto sería una habitación. Con pulsadores inalámbricos, una tira de LED que alumbra todo, tomas de corriente. Lo que no veo es toma de televisión. Este es un hotel rural para relajarse. Vale, y 2 habitaciones. Este es, bueno, tampoco es tan grande, ¿eh? Y luego otra planta donde tenéis pues más habitaciones. Depende de la compañía, pero puede pasarte, sí. Sí que me suena que puede... Bueno, pero tampoco es mayor problema. ¿Qué problema hay de que tengas una cometida trifásica? Coño, pero te va a cambiar solo la parte de arriba del esquema. Eso, el cambio es muy sencillo. Porque luego tú los circuitos pueden seguir siendo monofásicos y los vas repartiendo. Pero bueno, te cambiaría la cometida, te cambiaría el general, te cambiaría, bueno, alguna protección que tengas trifásica. A lo mejor hay algunos circuitos que puedes colgarlos de un diferencial trifásico. Tendrías que verlo, pero tampoco te va a cambiar mucho, ¿eh? Es que el problema que hay en zona rural es que, como no hay muchos receptores, en un trenzado, si tú vas conectando mucha potencia de una única fase, les desequilibras mucho la compañía a la red. Entonces, si vas a más de eso, te van a pedir seguramente que te pongas en trifásica pues para equilibrar. Pero porque hay pocos receptores. En ciudad, por ejemplo, como hay un edificio y tienes un montón de ellos, pues no hay problema. Pero aquí sí. De hecho, un local a 63 amperios monofásica, en una ciudad puedes tenerlo perfectamente y no hay problema. Bueno, veis un poco la idea, ¿no? Con más cosas, pero al final son todas más o menos lo mismo. De estos os subiré ahí al Classroom PDFs, ejemplos, ¿vale? Os subiré unos cuantos para que veáis un poco la idea y podáis mirar y podáis inspiraros. A ver si tenemos pronto el AutoCAD para poder trabajar, porque estamos aquí limitados.